Esta presentación es de interés para los estudiantes del grado de educación primaria que actualmente siguen la asignatura Aprendizaje y Desarrollo 1. Tiene una doble finalidad, una de carácter conceptual, que es facilitar la comprensión de las características de los procesos cognitivos que en esta etapa del desarrollo toman un auge, y por otra parte un objetivo de carácter práctico, que es capacitar para diseñar actividades que estimulan el desarrollo cognitivo al mismo tiempo que se atiende la formación ciudadana, la igualdad de género y la equidad. Con la intención de trabajar hacia estos objetivos, de avanzar hacia estos objetivos, en esta presentación vamos a seguir el siguiente orden. Primero voy a hacer una recapitulación de avances en procesos cognitivos básicos que ya se han estudiado y que se pusieron en práctica en la sesión anterior. Y a partir de aquí vamos a ver algunas novedades en el desarrollo del pensamiento y nuevas funciones del lenguaje, sobre todo aquellas que tienen que ver con la elaboración de conocimiento. También, por último, de carácter conceptual y más relacionado con cuestiones psicopedagógicas, vamos a hacer referencia a la teoría de las acciones mentales, que nos permite ver cuáles son las acciones mentales que se ponen en juego durante la elaboración de ideas y la solución de problemas. Acciones mentales de diferente nivel que es importante considerar a la hora de planificar y de implementar actividades de enseñanza y aprendizaje. Para ver todo eso desde el punto de vista de lo que tiene que hacer un maestro o una maestra, nosotros vamos a dedicar un tiempo posterior, mayor, el que va a ocupar esta presentación, a una actividad práctica que orientaremos al final de la exposición de estos contenidos. Dicho esto, pasamos entonces a explicar cada uno de estos aspectos. Comenzando por los procesos básicos y a manera de recapitulación, recordemos que se trata de la percepción, la atención, la memoria y la función ejecutiva. Son procesos que están, son básicos porque es una actividad primaria necesaria para que tengan lugar procesos de un carácter superior, en los cuales la elaboración del conocimiento, las representaciones de la realidad vienen determinadas por una reflexión, por una elaboración de esa información primaria que aportan estos procesos perceptivos, la atención, la memoria, durante la ejecución de tareas que son experimentales, más de observación, de acción sobre los objetos. Yendo un poco más allá para poner esto en mente, ¿no? Y hacer así como un llamado a la memoria de trabajo, en cuanto a la percepción, destacamos en la etapa escolar la velocidad que se adquiere para procesar la información proveniente de diferentes analizadores auditivos, visuales, motrices, táctiles y a través de la expresión corporal, todos los analizadores que deben ponerse en juego para recepcionar y representar la realidad. Y vemos que es posible no solo procesar una gran cantidad de información, sino hacerlo de manera muy rápida. Hay muchos juegos que los niños les gusta participar o realizan porque les ejercita, les permite poner en manifiesto esa posibilidad que tienen de procesar rápidamente información. Claro, esto siempre y cuando la atención sea efectiva, es decir, que existe la capacidad, pero eso depende, ya sabemos, de la motivación y del vínculo que pueda conseguirse, lo atractivo que pueda ser el estímulo, de dirigir intencionalmente la atención y mantenerla por un tiempo determinado. Eso también es posible. Tenemos que ser capaces de conseguir que eso ocurra, porque existe desde el punto de vista madurativo esta posibilidad, es decir, que es una condición, por eso hablamos de procesos básicos, desde el punto de vista madurativo existe esa premisa. Igual existe la premisa de que la memoria adquiera un volumen más amplio, los procesos de fijación y de reproducción que también se agilizan por esa velocidad que se adquiere en los procesos perceptivos. Entonces esa memoria puede ser más eficiente, sobre todo se ha comprobado que es más eficiente cuando la fijación
memorización se produce, se incentiva con estímulos visuales o también cuando se ejercita y se aprende a construir lo que llamamos recursos mnemotécnicos, es decir, atribuir significado para que ayuden después a través de ese símbolo, esos significados o el sentido que se atribuye, poder recuperar más fácil aquello que se ha fijado. Son estrategias de memorización que seguramente cada uno de nosotros ya tiene la suya y ojalá que se enseñe. También tenemos que recordar que es muy importante la memoria de trabajo porque es imprescindible para las actividades de estudio y que es posible, desde el punto madurativo, es posible poder actualizar información diversa, poderla mantener, digamos, disponible para ejecutar una secuencia de acciones, para poderla supervisar e inclusive a largo plazo, ¿no? Actividades que tengan una continuidad o contenidos que se vayan relacionando, que se vayan uniendo. Entonces, todo eso es posible y todo eso junto se integra en lo que se conoce como la función ejecutiva, que también ya hemos estudiado. La función ejecutiva, lo que comienza, y esta premisa reitero que es muy importante, con un proceso de planificación que puede ser inducido por el docente, vamos a hacer esto, aquello, o puede ser más autorregulado por el propio alumnado, es decir, ¿qué vamos a hacer esto y después qué tal? ¿No? Y que el alumnado participe de esa toma de decisiones, que sean sus metas de aprendizaje, esos objetivos se conviertan en metas para que tenga lugar ese proceso de planificación, de representación de lo que vamos a hacer, en el cual el alumnado se sienta en la capacidad de poderlo hacer. Sí, como decimos y dijimos desde la perspectiva sociocultural, esto puede ocurrir en un doble plano, primero con ayuda, en un plano externo, con el docente o con otro alumno, ocurre, pero es muy importante que esa planificación ocupe su tiempo. Y claro, si ya entregamos una ficha, esto lo estamos abortando. Es decir, ese proceso de planificación es el que permite esa eficacia de la función ejecutiva, que garantiza ese carácter autorregulado de la actividad cognitiva que viene garantizada por la eficiencia de la memoria de trabajo, provoca entonces una flexibilidad mental para poder priorizar primero esto, primero lo otro, ahora no, revisar lo que se ha hecho y sobre todo el autocontrol de ser capaz de inhibir respuestas impulsivas, ser capaz de retardar el resultado de inhibirse frente a aquello que los niños siempre quieren. Ya terminé, ya está, ¿no? Eso hay que inhibir porque esa velocidad, ese ímpetu que caracteriza desde el punto de vista emocional a los escolares, también está presente a la hora de realizar actividades que exigen un esfuerzo cognitivo. Por eso también es importante que las actividades de estudio que planifiquemos no tengan una carga cognitiva muy alta y que sean de corta duración para que se vaya aprendiendo esa función ejecutiva y al final esa autorregulación que necesitamos para que vaya siendo un proceso cada vez más autónomo y dirigido a metas personales. Dicho esto, pasamos entonces a ver algunas cosas con qué podemos hacer, ¿no? Para estimular esa actividad cognitiva básica. Dijimos, pero fundamentalmente hagamos de una visión integral de estos procesos que se visualizan en la función ejecutiva. Hay muchísimas actividades lúdicas, instrumentos musicales, juegos de diferentes características que lo fomentan. Individuales, conjuntamente, con reglas, deportivos, no deportivos, eso hay muchos juegos que lo fomentan. Pero también hay situaciones que son en la clase que los maestros pues tienen que promoverla de manera, digamos, consciente, intencionada, porque si no lo hacemos, los niños de por sí no son capaces de poder poner la atención tranquila, sostenerla, estar atento a lo que hay que estar atento, recordar lo que hay que recordar, ir tomando decisiones, inhibirse, etc. Entonces yo aquí les voy a poner un fragmento corto de una actividad preparatoria de una maestra de primero, de un proyecto que realizó una estudiante de práctica
de nuestra facultad, el cual pues yo era su tutora desde la facultad y tuve ese honor, ¿no? Ese privilegio de ver el final de esta actividad. Aquí en este fragmento de vídeo que vamos a ver, la maestra está trabajando con los niños para que estén tranquilos, porque ellos tendrán que exponer frente a su familia lo que habían hecho durante un proyecto de aprendizaje a través de las artes de un artista de origen marroquí. Como ven en la clase hay muchos niños de diferente origen, pero muchos eran de Marruecos. Se trabajó con ese contenido de la obra del artista que era muy próximo a ellos, que los motivó. Esa es una de las condiciones que garantiza que estén atentos, que estén emocionados, que quieran aprender y que lo quieran demostrar lo que han aprendido, pero estaban excitadísimos. Entonces, allí estaban esperando que iba a llegar la familia para exponer a la familia lo que habían hecho. Entonces, vamos a ver algo que la maestra hizo aquel día, pero que sabemos que ella lo hacía como una rutina habitual en las clases para que los niños se acostumbren y se preparen para una actividad de estudio, en este caso que era expositiva. Vamos a ver qué hizo la maestra Fina. Dos coses molt importants. Relaxats, ¿vale? Respirem pel nas. Respirem pel nas. Aguantem l'aire a la panxa. Aguantem l'aire a la panxa. I el traiem per la boca. I el traiem per la boca. I això ho relaxa. Doncs avui també. Dos coses. Doncs avui també. No parlar, perquè estem gravant, perquè és una falta de respecte, i quan estem aquí, ha de sortir la veu forta, perquè si no les famílies no s'enteren. Perquè si no les famílies no s'enteren. Vale? Que sí? I tu te'n recordes? Perquè ahir la Luisa no va venir, va una mica despistada. Quina paraula has de dir? Expo? I si algú no se'n recorda, doncs la Fina l'ajuda. O la Cristina. Però aquesta paraula l'hem de dir molt forta, perquè si no les famílies no escolten. Sobre la part de Sidoni. No, vinga. Anem a fer això que s'agrada a la el peix es troba al pop i es fa un petó. Y ahora Bueno, lo paramos aquí porque era nada más que les había dicho que lo paramos aquí porque era un fragmento lo que les iba a poner. Ya vemos, ahí podemos decir que ha hecho la maestra, ¿no? Tratar de activar esa función ejecutiva para que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recordar lo que vamos a hacer. Cuando un momento los niños ya como se dieron cuenta que estaban trabajando con la rutina y una niña empezó a hacer algo, ¿no? Una canción, pues esto que les gusta hacer vamos a hacer, y por ahí siguió y estuvo aproximadamente como unos 10 minutos esperando a que llegaran la familia, y después lo hicieron súper bien, lo hicieron muy bien los niños y sorprendieron a la familia con los logros que habían conseguido allí, ¿no? Bueno, vamos a ver después actividades como esta en la práctica, la vamos a ver conjuntamente. Vamos a seguir ahora adelante con los contenidos que queremos avanzar. Introducir pensamiento y lenguaje. Estos serían procesos superiores porque, a diferencia de los procesos cognitivos, no están ligados directamente a la maduración, necesitan aprendizaje y hay una mediación entre los estímulos que provienen de los analizadores y todo lo que aporta la actividad cognitiva, motivacional y la comunicación para elaborar esos conocimientos que se producen y se elaboran gracias a la acción del pensamiento y el lenguaje.
Con respecto al pensamiento, podemos decir muchísimas cosas, pero desde la perspectiva sociocultural y haciendo alusión a los aportes de Vygotsky y sus seguidores, vamos a empezar, y bueno, más que Vygotsky también Dewey, ¿no? Por ejemplo, habló de la importancia que tienen las preguntas para la actividad cognitiva y para el desarrollo del pensamiento, la formulación de las preguntas, no responder preguntas, formular preguntas. El pensamiento lógico, o sea, la posibilidad que tienen los niños de pensar de manera lógica, aunque sea de manera operativa, como dijo Piaget, digo aunque porque sabemos que hay críticas verificadas, un cuestionamiento verificado a que los niños y las niñas solo pueden hacer operaciones concretas, ¿no? Sabemos también pueden hacer hipótesis, pueden hacer abstracciones, si estimulamos un pensamiento figurativo que tiene que ver con trabajar no directamente con la manipulación del objeto o la observación y la experimentación, sino con modelos del objeto, modelos de la realidad. Ese sería el pensamiento figurativo. También sabemos que existe la posibilidad y que es muy importante porque queremos formar ciudadanos activos, ciudadanos que garanticen el progreso de la sociedad, una sociedad más justa, equitativa para todos, por el pensamiento crítico, que también es la base del pensamiento científico. Un pensamiento que cuestione el conocimiento, incluso el que se aporta en la escuela, el que aporta el currículo o el que se construye. Es decir, que hay que dar esa posibilidad de cuestionar el conocimiento y de reformularlo. Por eso decimos que está ligado con el pensamiento científico y a su vez con el pensamiento creativo. La posibilidad de pensar de manera divergente. En esto los niños son insuperables, el pensamiento divergente, la imaginación, la creatividad, que es la base del desarrollo del ser humano, de la sociedad, debemos estimular. Entonces, por eso nosotros queremos profundizar en el estudio de esto para ver si las actividades de enseñanza y aprendizaje permiten esto. Cuando decimos que son actividades que no son tradicionales, es decir, son actividades que promueven el progreso. Y el progreso se garantiza si dedicamos tiempo para pensar, damos tiempo para pensar, empezando por las preguntas, por la calidad de las preguntas con las que se inicia la actividad cognitiva o con las que se incentiva la actividad cognitiva. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en el aula? O preguntas para aprender. Bueno, aquí estoy poniendo en diapositiva un recurso tomado de Educatia, sobre el rol de las preguntas en la ciencia escolar. Si desean después pueden entrar y ver todo el recurso. Ahora nada más aquí, pero yo se los he puesto para hacer una práctica corta, ¿no? Sobre cuáles son los tipos de preguntas. Entonces aquí vemos que hay dos maestros. Hay un maestro que dice, a mí me gusta que circulen preguntas en el aula, tanto mías como de los niños. Y cuanto más difíciles sean, mejor. Eso dice uno de los maestros. La otra maestra dice, bueno, pues yo prefiero hacer pocas preguntas y las que hago son muy concretas de manera que los alumnos puedan responder. Realmente son dos tipos de preguntas diferentes. Y aquí nos dice, ¿a cuál de los dos maestros te sientes más próximo? Bueno, yo personalmente diría, depende cuál sería la intención de las preguntas. A mí me interesa que circulen preguntas en el aula, tanto mías como de los niños. Cuanto más difíciles, mejor. Pero esas serían preguntas que están dirigidas a construir conocimiento. Bueno, que debe ser lo fundamental, debe ocupar mayor tiempo esto. Pero también son importantes preguntas concretas que nos aseguren de que esto lo conocemos y lo podemos aplicar. Son preguntas más concretas a las que los alumnos generalmente pueden responder. Entonces les da esa seguridad, les da esa certeza. Y son para comprobar conocimientos, que no tienen que ser los conocimientos del currículum, pueden ser también las ideas previas que saben los niños sobre esto, y a partir de esos conocimientos que corroboramos con las preguntas muy concretas de qué es esto, qué es tal cosa, pregunta de qué es, serían las de comprobar, podemos pasar a preguntas de por qué pasa, cómo ocurre, ¿no? Que son las que harían reflexionar, las que hacen fluir ideas, que son la base de ese pensamiento que deseamos, el pensamiento hacia la elaboración de un conocimiento con sentido, con significado.
Les voy a poner un ejemplo aquí que yo he tomado de dos amigos míos, dos niños que son amigos míos, Daniel y Marco. Entonces yo les pregunté a ellos una pregunta de comprobación: ¿qué es el polen? Les pregunté. Entonces yo les voy a poner qué me respondieron los dos a qué es el polen. Ellos son muy amigos, estaban juntos, por eso van a sentir detrás de la grabación que se levantan, que saltan, que al ruido, que se ríen. Bueno, porque así es como normalmente, ¿no? Habitualmente los niños no tiene nada que ver con aquello en la clase sentado y callado, pero en esa situación yo le pregunté: ¿qué es el polen? Le pregunté a Daniel. ¿Qué nos dice Daniel? El polen es una cosa que lo cogen de las plantas, bueno, de las flores, y entonces cuando lo hicieron, luego lo sueltan. Y cuando lo sueltan, luego hacen la miel. Y después las personas con un traje para coger miel, cogen la miel, la filtran y así se hace la miel. Bueno, vamos a escuchar ahora la versión de Marco sobre lo que es el polen. Fíjense que la polinización es un contenido que se trabaja en primaria. Y miren la idea que tienen ellos de lo que es el polen. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Marco. El polen. El polen es una cosa que la recogen las abejas, después se las comen y después cuando llegan a la colmena la tiran de la boca y la ponen en unos agujeros. Después viene un señor y con un traje anti-abejas y la recoge, después la fila y después la meten en un cacharro, después le ponen un sticker de abeja y después la ven y después la van a comprar las personas. Bueno, como vemos aquí, ellos estaban muertos de la risa y Marco, como es el simpático de la pareja, pues entonces hizo cosas para que su amigo se riera. Y bueno, pues de manera divertida, cada uno su versión, que si la recogen, que si la escupen, que si se la comen, que si la digieren, pero cuántas cosas imaginadas aquí hay. Pero eso tendríamos que considerarlos antes de empezar a hacer una definición de lo que es el polen y la polinización, que los niños no conectan con nada. Entonces son sus ideas previas, son divertidas, fomentan la motivación. Y bueno, los quería ejemplificar para que vean cuántas diferentes interpretaciones. Aquí hay dos niños en un aula, pues hay 15, 20, 25, pues ahí sería que circulen diferentes versiones y a partir de aquí empezamos a hacer preguntas más complejas de por qué será y cómo será y será posible que, no sé, todo ese pensamiento lógico, el cuestionamiento del conocimiento, lo que dije antes, se dispara a partir de esas preguntas iniciales. Y la calidad de las preguntas, el formato de esas preguntas es lo que va a garantizar que estén atentos, que puedan recordar lo que se dice, que puedan modificar esas ideas previas. Bueno, sigo adelante con esto, después lo vamos a trabajar en las actividades prácticas. Vamos a hablar aquí de las funciones del lenguaje. Habiendo visto el pensamiento, vamos a ver ahora el lenguaje. Pero vamos a hablar del lenguaje
como herramienta del pensamiento, que es como se nos presenta la perspectiva sociohistórico-cultural. Esas ideas de Vygotsky, que en buena medida también coinciden con las aportaciones de Piaget, fueron ideas muy progresistas, ¿no? Fueron ideas que iluminaron mucho a los educadores sobre cómo el habla en el aula, cómo observar el lenguaje, cómo intencionarlo, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta que el habla tiene una función expresiva, el lenguaje tiene una función expresiva, como vimos anteriormente, ¿sí? Son las representaciones de la realidad, tanto por parte de los escolares como del maestro cuando asume una función instructiva. Ese lenguaje socializado que se debe facilitar, y es lo que cuando hablamos en la primera parte de la asignatura sobre la ley de la doble formación, es decir, primero en el plano externo en relación con los otros, es a través del lenguaje, es a través de la comunicación, a través de la socialización de ideas, de la socialización de representaciones. Tenemos que dar lugar a eso. Y a partir de aquí entonces podemos contar con esa función planificadora del lenguaje, que sería el lenguaje interiorizado, que aquí también Piaget nos aportó algunas ideas. Siguiendo con esto y con esa función socializadora, y también ya vamos a ver en un momento la función, esta función de interiorizadora que tiene el lenguaje, vamos a ver algunas herramientas que nosotros podemos introducir a la hora de planificar en las actividades de enseñanza y aprendizaje para que las ideas iniciales que se producen se modifiquen. Pues bueno, primero es variar formas de lenguaje. Varias formas de lenguaje de diferentes maneras. Ya lo hemos visto con pretextos que estamos trabajando en la asignatura. Pues expresar ideas a través del cuerpo, expresar ideas a través del dibujo, para otros, para mí mismo, es decir, diferentes formatos de lenguaje. Cuanto más formatos utilicemos, mayor información vamos a poder explicitar, y entonces a partir de ahí es que podemos modificar ideas cuando vemos diferentes interpretaciones, versiones que nosotros mismos podemos dar. El lenguaje hablado, es muy importante la formulación de esas ideas, expresarlas, explicarlas. Yo insisto en esto, lo insisto en clases, aprovechemos la oportunidad, demos muchas oportunidades para que se expliquen. Por eso el trabajo en pareja, el trabajo en equipo, es decir, que estén circulando muchas ideas al mismo tiempo y que no sea el maestro el único que hable durante la clase. A partir de aquí entonces aparece esa parte que dijimos, esa función del lenguaje. Voy a pasar a la diapositiva anterior para que la veamos, recordemos nuevamente. Bueno, no la puedo pasar, que es el lenguaje interno. Es decir, el lenguaje interno, que es cuando empezamos a elaborar ideas, las elaboramos sin pensar sobre esto, que quiere decir este tiempo para pensar, y que tiene que estar seguido una actividad de enseñanza y aprendizaje por el lenguaje escrito, como pueda, como tenga lugar, igual en diferentes formatos, para describir, aunque por ejemplo el pie a una fotografía, explicar un fotograma, preparar una pancarta, lo que sea, dependiendo del momento que estemos trabajando con ese contenido, dependiendo también del curso, el primero, el medio, superior, ¿no? Que estemos trabajando con los niños, pero el lenguaje escrito es muy, muy importante, es imprescindible, porque cuando escribimos las ideas que ya hemos formulado verbalmente y también para nosotros mismos, entonces cuando las escribimos las podemos corregir, las complementamos, las podemos argumentar, y cuando las revisamos, que es otra herramienta, otro recurso que tenemos que dar, tenemos otra zona que es la posibilidad de precisar y de clarificar esas ideas. Eso cuando se expone, por ejemplo, en público, o cuando ya ha pasado un tiempo y las retomamos, la versión escrita de nuestras ideas, la podemos entonces aprender, hablamos de generalizar. Ahí hemos formado un concepto, hemos aprendido un procedimiento, es el momento creativo. Entonces, es en esta diada, ¿no?, del lenguaje y pensamiento que tenemos que ver conjuntamente estos procesos que dijimos que son procesos superiores. Por último, nos vamos a referir a lo que son las acciones mentales que podemos observar durante un proceso de elaboración de ideas o de solución de problemas. Aquí ya cargamos, está en eso que digamos que es una espiral, no son etapas, son una espiral,
Allí vamos a ver cómo transcurren las acciones mentales con diferente dificultad. En un primer nivel, que también Galperin, que es el autor de esta teoría, la llamó base orientadora de la acción. En un primer nivel inicial trabajamos con un nivel básico, que serían representaciones que se han producido de la observación directa del objeto, o una representación que puede ser imaginada, pero que proviene de observaciones de la realidad espontáneas. Ese sería un nivel básico, como las preguntas que yo hice a Marco y a Daniel: ¿qué es el polen? Bueno, eso sería una orientación de nivel básico, y después podemos hacer una salida o ver una película. Esa sería una orientación de nivel básico, donde nos exponemos al conocimiento de una manera muy directa. Y hablamos aquí del pensamiento operativo o figurativo. Si operativo es directamente sobre el objeto de conocimiento, manipulándolo, experimentando, o figurativo, como hicieron Marco y Daniel, imaginándose un proceso que ellos no podían ver, como es la polinización, y por eso imaginaron cosas. Pero también podemos transitar desde un nivel operativo de observación y de experimentación en una clase de ciencias, por ejemplo, y a partir de ahí elaborar un esquema, un diagrama, etcétera, y pasar entonces a un nivel figurativo donde podemos trabajar con esa representación. Un ejemplo sería el ciclo del agua. Podemos hacer una experimentación en el aula sobre lo que es el ciclo. Eso, hay experimentos que seguramente vosotros habéis pasado por ello y podéis recordar. Y bueno, habiendo hecho el experimento, tenemos ya el esquema, el diagrama del ciclo del agua, y entonces podríamos pasar a un segundo nivel, acciones de la actuación, a un nivel que ya sería no tanto material, sino que exigiría la acción a nivel verbal. A nivel verbal, que sería poderlo explicar. Ese habla que sigue siendo socializada, pero que es explicativo, que exige una elaboración de ese conocimiento. Ahí hay que elaborar significados, hay que dar sentido a ese conocimiento que se ha elaborado. Y eso sería, estamos aquí hablando de ya pensamiento verbal y pensamiento conceptual, es cuando ya todo eso sería una definición que se complementa con otra, y que en su conjunto permite una comprensión de la realidad, no solo para entenderla, sino incluso para transformarla. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos pasar a otro nivel más avanzado, y ya sabemos lo que es el clima de mi país, podemos ver otros climas, y podemos relacionar el clima con fenómenos naturales, y bueno, y así. Por eso hablamos de espiral, pero siempre es importante recordar que, a diferencia de lo que nos decía Piaget, que en la etapa escolar nos teníamos que quedar en un nivel figurativo y operativo, nosotros sabemos que si seguimos esta espiral, pasando primero una etapa por acciones materiales directamente sobre el objeto, ¿no? Operativo, figurativo, podemos pasar después, podemos pedir a los niños hipotetizar, conseguir datos, comprobar sus hipótesis o rechazarlas, obtener generalizaciones y plantear nuevos problemas. Entonces, esto es posible, lo vamos a ver, esperemos que lo podamos ver en la práctica, cómo se puede facilitar si diseñamos actividades pensando en ese carácter progresivo de la actividad cognitiva en situaciones de enseñanza y aprendizaje, que, bueno, pues el maestro sería el facilitador, acompañaría, pero estaría siempre buscando esa autorregulación de la actividad cognitiva. Bueno, entonces ya para la última parte de la actividad sería esto, que solamente lo voy a dejar aquí en pantalla, con la intención de que se den su tiempo para pensar en lo que hemos explicado en esta presentación. En esta primera parte, el objetivo que teníamos es de facilitar la comprensión de los procesos cognitivos básicos, a manera de recapitulación, y nuevas ideas, nuevos conocimientos sobre pensamiento, a función de las preguntas, qué es el pensamiento lógico, el crítico, el pensamiento divergente, las funciones del lenguaje, expresiva, planificadora, y las acciones mentales, bueno, cuál es el circuito, ¿no? Cuál es la espiral, y representarnos esto cuando queremos elaborar conceptos, o cuando planteamos a los niños la solución del problema. Hay que dar un tiempo para esto, y cuando estemos en clase conjuntamente, igual será de manera virtual, vamos a ver cuáles son las ideas que se han podido extraer, elaborar de esto, para realizar la práctica, que va a consistir en, por grupos,
en grupos. Vamos a usar el formato de equipos de la mini recerca. Vamos a repartir actividades de enseñanza y aprendizaje. Están en formato de vídeo para que las vean y las analicen, utilizando este conocimiento que esperamos haber fomentado motivación para poder estudiar más ampliamente, y vamos a ver qué características tienen esas actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten desarrollar los procesos cognitivos, cuáles procesos cognitivos y por qué, ¿no? Poder tener vamos a ver si podemos elaborar ese conocimiento que... estas serían las prácticas, las dejo aquí por si quieren ir avanzando algo, pero bueno, ya en la clase lo vamos a repartir para cada grupo, pero para que sepan de qué va, pueden leer por aquí la parte que dice cuáles son, en qué consisten. Son actividades que realmente se han hecho y se hacen en escuelas primarias, y vamos a proporcionar una plantilla, una grilla como la que se presenta en esta diapositiva, en la que puedan sintetizar e integrar el conocimiento que se elabora en grupo. Por una parte, la primera columna dice qué procesos básicos son los que se activan aquí, si se activan. Procesos superiores, pensamiento y lenguaje, cuáles son las características de esos procesos. Indicadores del desarrollo, aquellos específicamente que en esas actividades vemos que se desarrollan o por lo menos se contribuye a su desarrollo. Y vamos a describir acciones, porque esto sería lo que nos daría aquí el trigo, ¿no? ¿Cuáles serían, qué ha hecho, qué se hace en esa clase que fomenta eso? Y bueno, vamos a añadir filas, las que sean necesarias para eso, y tratar finalmente de elaborar algunas reflexiones, esto sería escribir, revisar las ideas para que poder quedar con un conocimiento que sea construido sobre la base de actividades que tengan, pienso, interés para vosotros. Algo similar a esto es lo que vamos a hacer como en el segundo trabajo reflexivo. Por eso deseamos que esta práctica sea una práctica que contribuya a ese objetivo, a ese primer objetivo de carácter conceptual, que entendamos bien el desarrollo cognitivo, cuáles son las novedades, y que lo podamos ver después puesto en práctica en actividades de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hasta aquí esta presentación. En esta última diapositiva tienen la lectura que recomendamos para esto. Seguimos trabajando con el libro de Psicología para Maestros. Vamos a la tercera parte, específicamente capítulo 4 y 5. Si quieren ver sobre las preguntas, el rol de las preguntas, pueden ver el recurso en Educaya, ahí tienen el enlace. Y bueno, cuando nos veamos próximamente, pues hablamos sobre todo esto, a ver qué han podido, qué ha sido de más interés, las dudas que quedan, las ideas previas, etc. Muchas gracias por su atención. Espero que esta actividad nos permita hacer sobre todo lo más importante, que es la parte práctica. Muchas gracias. Hasta pronto.